tardes. Buenas tardes, María José. Lina. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, muy bien. Bienvenidos a este cuarto encuentro sincrónico. La idea de hoy es hablar un poco de tablas de amortización, teniendo en cuenta que es un mecanismo por el cual yo puedo liquidar un crédito que vaya asociado a un proyecto de inversión. Y de igual forma mirar qué relación o cómo puedo combinar la información de la tabla de amortización con los estados financieros que trabajamos hace 8 días. Bien, voy a apagar la cámara. Como siempre, recuerden que eh, estos encuentros están siendo grabados. ¿Me confirman si ahí están visualizando mi pantalla? Sí, señor. Ok, muy bien. Antes de iniciar, em, recuerden que el día de hoy y esta mañana les envié un mensaje recordatorio, ya que el examen parcial se habilita, hoy se cierra el día martes. En esta evaluación nos van a preguntar básicamente el contenido temático de los 4 primeros escenarios. Am, Puede ser que salgan ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, de valor presente, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, periodo de recuperación de la inversión, o salgan temas teóricos respecto a eh, los enunciados, los temas que se vieron en las diferentes cartillas. Eso pues para que lo tengamos presente. De igual forma, el día de ayer, miremos acá en la página inicial. Les compartí el link de la segunda sesión TAP que se realizará el día martes 4 de abril a las 6 p.m. Recuerden que estas sesiones TAP son dictadas por la profesora Rocío, que como ya les he indicado en anteriores oportunidades, es una de las autoras de este módulo. Ella en estas sesiones TAP explica el desarrollo de cada una de las entregas. Em, para la segunda entrega, muy seguramente ustedes van a tener que calcular el WACC o costo promedio ponderado de capital, que en otras palabras es la misma tasa de descuento que se trabajaba, si ustedes recuerdan, en los ejercicios de BPN y RBC, que era la tasa que yo le incluía la función financiera, valor presente neto o BNA. Bien, también en esa entrega van a tener que calcular precisamente esos indicadores y ella pues les va a contextualizar respecto a cómo se debería desarrollar adecuadamente esa entrega. Por lo tanto, es importantísimo que pues todos ustedes asistan a esta sesión TAP. Em, yo normalmente le pido a ella el listado de asistencia para validar quiénes em, fueron o asistieron o se conectaron a esa sesión TAP. Muy bien. Ok, bien. Em, También importante recordar que como iniciamos en ya la Semana Santa, el, el receso que se va a tomar de esta semana inicia el día miércoles, ¿ok? Em, Como les indicaba, el parcial se habilitó y se cierra el martes. La idea es que el martes ya se culmine como tal la labor tutorial. Hay un receso el fin de semana que se retomaría pues el lunes después de esta Semana Santa.
¿ok? Eh, por ende, de hoy en 8, que es el sábado santo, pues no tendremos encuentro. Em, no significa que se esté cancelando un encuentro porque igual vamos a hacer los 8, simplemente se corren. Obviamente en Teams, a mí me tocaría eh, proceder a bloquear o a cancelar los encuentros pues, de la próxima semana, pero igual nosotros retomamos el día sábado después de Semana Santa, que exactamente es el día 15. Em, Respecto a estos temas, ¿hay alguna inquietud, duda para dar inicio ya al tema, chicos? Tardes, tengo una pregunta. ¿Sí? Dígame. Profe, ya martes, ¿a qué horas es la clase con la profe Rocío? A las 6. Yo les envié un correo, bueno, un mensaje. Acá está sesión tab, segunda sesión tab. Es el martes 4 a las 6 de la tarde. ¿Ok? Vale, profe, muy amable, gracias. Para que por favor insistan, asistan, perdón. Recuerden que aquí es importantísimo porque yo, eh, obviamente, como está la sesión tab, la idea es que yo no repita lo que ya se habla ahí. Entonces, ahí les pueden dar algunos tipsitos, algunos temas interesantes para que ustedes desarrollen adecuadamente cada una de las actividades. Entonces, por eso, perdón, les recomiendo que asistan para que em, tengan claro cómo se debe desarrollar esa entrega. Bien, no significa que yo de pronto no les pueda, digamos, dar o sea, si ustedes tienen inquietud, yo no se las va a responder, pero la idea es no repetir lo mismo pues, que dicta la profesora Rocío. La idea es que ustedes, si pueden asistir, que es lo ideal, asistan. Si no, igual yo después les comparto el link de la grabación. Eh, si ven la grabación y no pudieron asistir, pues, y tienen alguna inquietud, ahí sí me pueden preguntar sin problema. Bien, ¿ya hay alguna otra inquietud, duda? Creo que no. Bien, entonces, recuerden que todos los archivos que manejemos dentro de las conferencias, yo se los estoy compartiendo. Bien, primero entendamos qué es una tabla de amortización. Una tabla de amortización, y los que vieron matemática financiera se acordarán que es la forma en que yo liquido un crédito y en el que yo evalúo cuota a cuota cómo se comportan los intereses, lo que se amortiza a capital y cómo va variando el saldo. Bien. Porque es importante que nosotros conozcamos o recordemos esta manera de liquidar un crédito. Eh, Resulta que en los proyectos de inversión, le pongo yo que más del 90% siempre tienen un componente de endeudamiento. Mm, por ejemplo, digamos que mi emprendimiento es una microempresa, no sé, de, de jeans, por decir algo, ¿no? Estoy aquí hablando, poniendo cualquier ejemplo. Para ese emprendimiento, para poner a andar ese proyecto, necesito 20 millones de pesos, porque me toca comprar una maquinaria, quiero pues de pronto conseguir el capital de trabajo de los primeros 3 meses. Bueno, necesito 20 millones. ¿M? Pero obviamente pues no todos tenemos esa cantidad a la mano. Puede ser que la persona o el emprendedor tenga 5 millones. Entonces significa que necesita endeudarse en 15. Entonces, esa estructura de financiación normalmente es mixta, es decir, el emprendedor coloca un dinero y la otra parte la adquiere a través de un endeudamiento financiero. Por ende, debe existir una liquidación de ese crédito que posteriormente alimenten balance general, estado de resultados y flujo de caja. Bien.
Entonces, esa es la importancia de una tabla de amortización, entender cómo se liquida ese crédito para que esa información me vaya alimentando los estados financieros del proyecto. ¿Ok? Creo que todos ya vieron matemática financiera, la mayoría de ustedes. Sí, profe, por mi parte, sí. Ok, sí, digamos que muy seguramente tuvieron que verla porque es requisito para esta asignatura. Sin embargo, pues vamos a recordar cómo trabajo ejercicios donde, por ejemplo, me den un valor presente y necesite calcular una cuota partiendo de un tiempo y una tasa. ¿Ok? Estos precisamente son los ejercicios que les traigo el día de hoy para que recordemos cómo podemos em, trabajar este tipo de ejercicios. Bien. Una vez voy a guardar esto. Guardémoslo por acá. Entonces, esto es conferencia número 4. Listo. Miremos entonces cómo podemos liquidar este crédito que nos muestra este ejercicio. Bien, aquí nos dice que una persona compra un juego de muebles que valen 2 millones de pesos. Esos 2 millones se van a financiar con 4 cuotas mensuales iguales, ¿m? O anualidad, que es como la sigla con la que se conoce esta variable. Pagaderas al final de cada mes cobran una tasa de interés del 36% nominal mes vencido. Nos preguntan cuál es el valor de las cuotas. Aquí coloqué la respuesta para validar que todo nos quede bien. Entonces, lo primero es identificar cuál es el valor presente o el valor de la obligación, en este caso, 2 millones. Bien, me dice que se va a pagar en 4 cuotas mensuales. Es importante que siempre nosotros tengamos presente la periodicidad de las cuotas. ¿Por qué? Porque de esto depende la tasa con la que se va a liquidar el crédito. O sea, si las cuotas son mensuales, significa que yo debo trabajar con una tasa mes vencido o efectivo mensual. Bien. Si las cuotas fueran anuales, pues debería trabajar con una tasa anual. Si las cuotas fueran bimestrales, con una tasa bimestral. Bien. Eh, También es importante, bueno, esto se manejaba mucho en matemática financiera, tener cuidado con el tipo de tasa que me están dando. En este caso, fíjense que es una tasa del 36% nominal mes vencido. Si recordamos ese concepto, o sea, cuando yo hablo una tasa de 36% nominal mes vencido, pregunto, significa que si yo consigno 1 millón o en este caso si me prestan 1 millón, en el primer mes tendré que pagar ¿cuánto? 360.000 sería. ¿Está bien ese planteamiento? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nos veo muy callados. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Esta tasa yo no la puedo trabajar en el ejercicio. Como su nombre lo dice, es una tasa nominal, es una tasa de nombre. ¿Qué tipos de tasas nominales se encuentran en el sector financiero? Por ejemplo, la de ETF, ¿sí? En la VR, el IPC, el IBR. Bueno, existen gran cantidad de tasas nominales que son tasas de referencia. Pero siempre que a mí me hablen de una tasa nominal, yo tengo que llevarla a su correspondiente tasa efectiva o a la que me pide el ejercicio. Entonces, en este caso, que me están dando una tasa nominal, ¿sí? Yo tengo que llevarla a una tasa efectiva. Aquí lo voy a hacer utilizando una fórmula de matemática financiera.
donde I es la tasa efectiva, efectiva periódica o efectiva. J es la tasa nominal. Y M son los periodos asociados a esa tasa. Bien. Entonces, cuando a mí me hablen de una tasa nominal, por ejemplo, si es nominal mes vencido, significa que trabajaré con periodos. En este caso 12 porque son los meses que hay en el año. Si me hablan de una tasa nominal bimestre vencido, trabajaré con 6 periodos porque son 6 los bimestres. De la misma forma, 4 si son trimestres y 2 si son semestres. Bien. Entonces, acá simplemente debo tomar esta tasa nominal que me da el ejercicio y la divido en 12, porque estamos hablando de una tasa nominal. Entonces, en este orden de ideas, esta I o tasa efectiva será igual a 36 dividido 12. Estaríamos hablando de una tasa efectiva del 3% para este caso. ¿Es claro este planteamiento, chicos? ¿Es Sí, claro de correcto. alguna duda? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, ese era un procedimiento, digamos que lo estoy haciendo de forma. Profe, creo que bloqueó el micrófono. Ay, sí, 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 qué pena, qué pena. Bien, aquí es importante. Bueno, aquí lo estamos haciendo muy sencillo, como les decía, porque no estamos trabajando con tasas anticipadas ni nominales anticipadas, que si recuerdan en matemática financiera, pues tenían un proceso más largo. Pero bueno, aquí lo importante es tener en cuenta que si a mí me hablan de unas cuotas mensuales, yo necesariamente y obligatoriamente tengo que trabajar con una tasa mensual, efectiva mensual. Bien, eso es lo primero que debemos validar. Bien, ¿qué tipo de tasa me están dando? Si me están dando una nominal, hay que convertirla a efectiva. Ahora, recordemos cómo puedo plantear una tabla de amortización. Digamos que hay varias formas de expresarla, ¿no? Pero así sea un método u otro, debe contener mínimo esta información, que es una cuota, un valor de cuota, un interés, una amortización y un saldo. Bien, ok. Siempre se recomienda que esta tabla de amortización, o al menos en mi caso, arranque en cero por si hay una cuota inicial. Bien. Eh, el ejemplo me habla de 4 cuotas, entonces las vamos a relacionar de esta manera. Vamos a dejarlo un poco más presentable esta tablita. Bien. Ok. Ahí, ¿qué dato me falta? Tengo el valor de la obligación, tengo el número de cuotas y la tasa. Me falta el principal en este caso, que es la cuota. ¿Sí? Partiendo de esta información, nosotros podemos calcular el valor de la cuota. Bien. Em, Permítame un momento. Bien. Ok. Aquí ya les vuelvo a compartir.
En matemática financiera, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Sí, profe. señor. Ok, en matemática financiera yo puedo calcular el valor de una cuota con la siguiente fórmula. El valor de la cuota va a ser el valor presente por el siguiente factor. Y por 1 más i a la n sobre 1 más i a la n menos 1. Esta es la fórmula, digamos, teórica de matemática financiera para calcular el valor de la cuota. Bien, se lo voy a dejar por acá. Y la idea es que partiendo de esa fórmula, yo pueda calcular el valor que se debe pagar en cada una de las cuotas. Entonces, si llevo eso que está escrito a mano a Excel, tendríamos lo siguiente. Aquí la I obviamente tiene que ser la tasa efectiva, no puedo tomar la nominal. Bien. Entonces, efectivamente me da el valor de la respuesta, es decir, que para un crédito de 2 millones a 4 cuotas con una tasa de interés del 3% mes mensual vencido o mes vencido, debo pagar una cuota de 538,000 pesos, ¿sí? A algunos no les gusta tanto esta fórmula porque de pronto en Excel me toca tener mucho cuidado con los paréntesis. Si yo llego a omitir uno o le pongo uno de más, me puede variar el resultado. Aquí pues hay otra opción, digamos que esta es con fórmula, ¿sí? Puedo utilizar una opción que es la función financiera, ¿ok? Resulta que Excel eh, tiene una, digamos, galería de funciones de temas específicos. Entonces, ¿dónde encuentro ese tipo de? Bueno, hay varias formas de entrar a esas funciones. Una es entrar por la barra de herramientas, por la opción fórmulas, y acá, como pueden visualizar, encuentro las funciones lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas. Por acá están las financieras. En las financieras, pues se desprenden, como se pueden dar cuenta, una buena gama de funciones para desarrollar ejercicios de matemática financiera. Bien, en este caso, la em, función financiera que vamos a trabajar es la función pago. Bien, ¿cómo habilito la función? Pues con igual o con más, ¿sí? Con más también o con igual. Y llamo la función. ¿Cuál función? Pues la que encontremos en esa galería de funciones financieras. Para este caso ya identificamos que para calcular la cuota, es decir, para no utilizar esta fórmula, puedo hacer el mismo procedimiento con la función pago. Si se dan cuenta aquí Excel me habilita, no sé si alcanzan a ver, esta ventanita que se abrió ahí abajito de la celda. Sí, profe. Sí. Fíjense que ahí me piden una serie de variables. La primera que me piden es la tasa. ¿Cuál? Pues la tasa efectiva. Insisto, no podemos trabajar con la nominal. Después, ¿qué me piden? Una variable que se llama NPER, que son el número de periodos, es decir, las cuotas. ¿Sí? Y un valor actual.
En este caso, el valor actual es el valor presente o el valor que me prestaron o que desembolsaron en la transacción financiera. En este caso, los 2 millones. Y ahí termino. Ahí va a haber un inconveniente, ya se van a dar cuenta cuál es. Si le doy Enter, ¿sí? Fíjense que me da el valor, pero negativo. ¿Ok? Negativo. Por ende, tendré que colocarle al valor de la obligación el símbolo menos, o sea, los 2 millones, para que pues me dé efectivamente la respuesta que cuadra con la fórmula de matemática financiera y pues con la respuesta que ya teníamos acá predeterminada. ¿Cómo la ven? ¿Es más fácil así? Sí, profe, parece que por ese lado es como más fácil. Sí, porque a veces de pronto no somos tan, digamos, dúctiles en el desarrollo de las formulaciones en Excel. Ese tiene pues su ciencia. Es fácil, pero toca tener mucho cuidado. Para evitarnos eso, pues podemos utilizar rápidamente la función pago. Ahora, ¿cuál es la lógica o por qué se coloca un símbolo negativo dentro de la función? Resulta que, pasemos esto por acá. Si nosotros pintamos esta transacción o este ejercicio en un diagrama de líneas de tiempo, tendríamos lo siguiente. Los 2 millones, si lo miramos desde el punto de vista del cliente, son un ingreso. Y las cuotas, ¿sí? 2, 3, 4, digamos que así es. Son salidas o egresos. Bien, esta es la anualidad. Y aquí está a 4 meses. Bien, entonces, este tipo de diagrama de líneas de tiempo trabajan la lógica de un plano cartesiano, ¿sí? Donde aquí tengo el eje de las Y, el eje de las X, y donde todo lo que vaya hacia arriba es positivo, todo lo que vaya hacia abajo es negativo, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, en un ejercicio de matemática financiera, todos los ingresos en este diagrama de líneas de tiempo van hacia arriba, todas las salidas o egresos hacia abajo. Ahora, lo que se pretende acá en esta fórmula es que siempre dentro de la función financiera, una de las variables vaya negativa. ¿Por qué? Fíjense que aquí mi incógnita, ¿cuál es? En el ejercicio es la anualidad, ¿sí? ¿Y cuál es el dato que le estoy colocando el símbolo negativo? Al valor presente. Aquí básicamente lo que se le está diciendo a Excel es que son transacciones u operaciones contrarias. Es decir, mientras una es un ingreso, la otra es un egreso. Entonces a Excel, si yo estoy calculando, por ejemplo, esta variable, que es el valor de la cuota, le voy a decir que su contraparte tiene que ser negativa, porque va en sentido contrario a el ordenamiento dentro de la transacción financiera. ¿Es claro el por qué va negativo acá en la función como tal financiera? Sí, señor. María Zobeida tiene una pregunta. Hola, profe, sí, señor. Es que no, pues no pude ver la parte de que volviste la tasa en pesos. Creo que fue que compartiste la tasa. Em, ¿no viste cómo pasé de acá a acá? Exacto, sí, señor. Ah, ok. Esa parte. Entonces, hay que tener mucho cuidado y esto también aplica para la vida, em, digamos, los ejercicios en la vida real, ¿sí? Digamos que ustedes, por ejemplo, cuando vayan a pedir un crédito, por ejemplo, los de vivienda, muy seguramente les van a ofrecer un sistema de amortización bajo VR, ¿sí? Yo siempre recomiendo que este tipo de sistemas no lo utilicen, ¿sí? Para mí, el mejor sistema de amortización es uno, como los que plantea acá el ejercicio, que sea una cuota fija y que el sistema de amortización sea en pesos, o sea, que no utilice tasas nominales. Bien. Ahora, para responder la pregunta de María, ¿cómo paso
una tasa nominal a una tasa efectiva. ¿O por qué tengo que hacerlo? Como estas son tasas de referencia de nombre, esas tasas yo las tengo que llevar a su contraparte efectiva, ¿sí? O sea, si yo en el ejercicio incluyo esta tasa, perdí el año, me quedó mal. Siempre que me den una tasa nominal de ETF, VR y BR, tengo que pasarla a una tasa efectiva. Ya con la tasa efectiva, ahí sí ya arranco a hacer el ejercicio. ¿Cómo pasé de nominal a efectivo? Utilizando esta fórmula de matemática financiera, ¿bien? Donde I es la tasa efectiva, pues que vamos a hallar, J es la tasa nominal y M son los periodos. Entonces, para una tasa nominal mes vencido, los periodos serán 12, porque son 12 meses en el año. Para nominal bimestre, los periodos serán 6, porque son 6 bimestres en el año, y así para las otras tasas. Aquí, ¿qué hicimos? Simplemente tomar la tasa nominal que me da el ejercicio y dividirla en 12 para hallar su respectiva tasa efectiva. ¿Es claro? Sí, profe, ya, muchas gracias. Ok, muy bien. Bien, entonces ya teniendo claro, fíjense que aquí yo les doy dos alternativas para calcular. Bueno, realmente pueden haber tres opciones, pero por ahora, por tiempo, solo nos vamos con esas dos. Uno es utilizar esta fórmula de matemática financiera, ¿sí? Que es tomar eso que escribí al Excel con formulación. O la otra es utilizando la función financiera pago. Ya teniendo esa función financiera o ese valor de cuota, ahí sí voy a llevar la información a la tabla. Entonces, en este caso, no hay cuota inicial, el ejercicio no me habla de cuota inicial, no. Entonces, en la cuota 0 irá todo en 0 a excepción del valor con el que inicio la tabla, que es el mismo valor que me están prestando o desembolsando. Bien. La cuota, como son cuotas fijas, puedo llamar cualquiera de estos dos valores, llamemos el de la función. Y como yo necesito arrastrar la fórmula, porque la idea no es hacer estas 4 fórmulas para todas las filas, sino formular una sola vez y después arrastrarla, ¿sí? Si yo arrastro esto así nomás, fíjense que aquí me va a dar errores porque el valor de la celda se va moviendo, ¿sí? Para que esto no ocurra, yo tengo que inmovilizar ese valor o esa celda, en este caso el valor de la celda B16. ¿Cómo lo puedo inmovilizar? O anclar con F4, ¿no? Estando ahí en la celda, oprimo F4. Al oprimir F4, fíjense que se antepone un signo pesos a la columna y a la fila. Es decir, que si yo arrastro la fórmula, siempre va a tomar el valor de la celda B16 en este caso. Bien, ahorita la corremos. El interés. El interés, digamos que es independiente, bueno, no es independiente de la cuota, sino que se calcula sin tener en cuenta el valor de la cuota. Es decir, el interés se calcula multiplicando el saldo por la tasa efectiva, por la tasa efectiva. Como necesito que esta tasa se quede fija, pero que el saldo sí se mueva, ¿sí? Vamos a inmovilizar la celda que contiene la tasa para que el saldo sí se vaya moviendo, porque se va a ir cambiando, y la tasa siempre sea el valor de la celda B12. Ahora, cuando ustedes pagan una cuota, el 100% de ese valor no se va a capital. El valor de esa cuota se divide en interés y otra parte para amortización, ¿ok? En ese sentido, ¿cómo puedo hallar el valor de la amortización? Si sé que al sumar el interés y la amortización me da la cuota, pues a través de una resta puedo sacar ese valor rápidamente. Es decir, si yo sumo
Estos dos valores, como se dan cuenta aquí en la parte de abajo, al sumar los dos me da el valor de la cuota, 538.054,09. Bien. Ahora, el saldo nuevo. Pues al saldo anterior le tendré que restar lo que estoy amortizando para que el saldo, pues en teoría vaya disminuyendo. Dejemos esto con moneda. ¿Por qué no lo tomó? Bien, démoslo con los decimales, a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a esta formulación? No, señor. Ok. Bien. Entonces, aquí es importante, como les decía, el tipo de sistema de amortización que yo elija, ¿sí? Este es chévere porque desde la primera cuota yo ya voy abonando a capital, ¿sí ven? Por ejemplo, de esos 538, 478 se fueron a, digamos, abonar el saldo de la cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo elijo sistemas de amortización como el que les comentaba ahorita? Por ejemplo, la VR. Esos sistemas de VR eh, normalmente arrancan con una cuota muy pequeña y esa cuota va aumentando en el tiempo, que es lo que en matemática financiera se llama un gradiente, ¿sí? Ya sea lineal o geométrico. Entonces arranco con una cuota pequeñita y va aumentando periodo a periodo. ¿M? El problema de eso, se los voy a mostrar acá en este ejemplo. Digamos que la cuota no sea 538, digamos que voy a empezar a pagar 50.000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de 538 pago 50.000? Fíjense todo lo que pasa. Al ser la cuota tan pequeña, no alcanza a cubrir ni siquiera el valor de los intereses, lo cual genera una amortización negativa. Y matemáticamente, si yo tomo un valor y a ese valor le resto un valor negativo, por ley de signos menos por menos, más, es decir, paso de 2 millones a 2.010.000, o sea, el saldo, en vez de disminuir, aumenta. Esta es la razón por la que, eh, me imagino que ustedes han conocido casos que uno dice, no, pero yo pago, llevo 7 años pagando mi crédito de vivienda y antes, en vez de disminuir, antes ha aumentado. Y eso es muy cierto porque en ese tipo de sistemas, por hasta el octavo, noveno año empiezo a abonar a capital. Entonces, duro pagando 7, 8, 9 años puros intereses. ¿Mm? ¿Y es claro este tema? ¿Y por qué no es tan conveniente ese tipo de sistemas de amortización? Sí, señor. Pero Sí, digamos, señor. profe, que eso ahí en el, bueno, cuando uno pide, solicita el préstamo, eso no se lo explican a uno en el banco. Digamos que para ahorita que no lo sabe, pues uno dice ya está prevenido en eso. Pero hay personas que caen así sin, y en el banco no le explican eso a uno. Sí, el tema es que ellos, como siempre, eh, digamos que, así como dice el dicho, ¿no? Confunde y vencerás. El problema de estos sistemas de amortización de VR o de tasas nominales es que yo no puedo hacer, digamos, una planeación del comportamiento de la cuota, ¿sí? O el comportamiento de los intereses, ya que al ser una tasa variable, ¿sí? Porque la DTF, la VR cambian periódicamente, ¿sí? En cambio, o sea, ¿y qué pasa ahí? Que yo no tengo la certeza que el interés siempre se va a calcular sobre la misma tasa. La tasa puede cambiar, precisamente por eso se llaman variables. Y eso hace que yo no tenga claridad de cómo es el comportamiento del crédito. Es decir, como la VR se calcula con base en la inflación, yo no sé cómo va a ser el comportamiento futuro de la inflación, ¿sí? Entonces no me puedo como organizar en cuanto al valor de la cuota, ¿sí?
Mejor dicho, esa es una desventaja grandísima. Por eso es siempre importante definir que el sistema sea en pesos y que sea una cuota fija. ¿Sí? Con eso yo ya sé que en toda la vida del crédito voy a pagar un valor. O sea que esta cuota no va a cambiar, mientras que por el otro lado, con la VR, muy seguramente va a ir cambiando mes a mes esa cuota. ¿Estamos? Sí, señor, gracias. Bien. Entonces, ya teniendo formulado estas columnas, simplemente arrastro este valor. Bien. ¿Y cómo sé que todo quedó bien? Pues porque en el último saldo, en el saldo de la última cuota, ya pagué todo el crédito. Esa es la manera en que yo sé que todo quedó perfecto. Bien, esta es la forma en que se debe liquidar un crédito. Ahora, ¿cómo afecta esta información a los estados financieros? Si recuerdan, hace 8 días estuvimos hablando sobre el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? Entonces, si yo analizo esta información, voy a pasarle aquí un segundito al Paint. ¿Cómo se interrelaciona esta tabla con los estados financieros? Entonces, recuerden, por ejemplo, que... ¿qué se me hizo ya? El estado, perdón, el balance general tenía una estructura parecida a esto, donde por acá tenía los activos, ¿sí? Que se dividían de acuerdo con lo que vimos hace 8 días en activo corriente, activo no corriente y propiedad, planta y equipo. Por este lado tengo los pasivos, que también tenían una clasificación, ¿recuerdan? Pasivo corriente y no corriente o pasivo a largo plazo. Y por último tenía un patrimonio, ¿sí? De acá, de este planteamiento es que se deriva la ecuación patrimonial, donde el activo, el total activo es igual al total pasivo más patrimonio, ¿sí? Que decíamos que esto es lo que primero se debe validar si estoy analizando un balance, que la ecuación patrimonial cuadre, ¿sí? Si esto no cuadra, pues no se puede validar porque hay alguna partida que está mal clasificada. Y si recuerdan, por el otro lado, teníamos el estado de resultados, ¿sí? Entonces este es el balance general y este es el PIG o estado de resultados. Bien, decíamos que ese estado de resultados tenía, digamos, dos partes. Una parte operativa, donde estaban los costos de venta, los gastos, la utilidad operativa como tal. Y otro, financiero, donde decíamos que estaban los ingresos que se generaban por actividades diferentes a digamos, al objeto social de la empresa. Em, También se encontraba en esta parte financiera del PIG o del estado de resultados los gastos asociados a créditos, ¿sí? Como en este caso. Entonces, acá, ¿cómo se interrelaciona esta información? El saldo de la deuda, ¿sí? Al ser un pasivo, una obligación, debe ir clasificada en pasivo, o sea que periodo a periodo esto va a alimentar el pasivo del balance general, ¿sí? Y los intereses, a su vez, van a alimentar los gastos financieros de la parte financiera del estado de resultados. Y muy seguramente la amortización le va a pegar al flujo de caja, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se interrelaciona toda la información. O sea, si yo en un proyecto
como les decía anteriormente, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, voy a endeudarme en un valor, yo obligatoriamente tengo que montar mi tabla de amortización para que de esta manera se afecte el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja. ¿Estamos? Entonces, fíjense si entendemos ahora sí cuál es la relación y la importancia de una tabla de amortización. Chicos, Sí, señor. entonces siempre que ustedes en un proyecto tengan en su estructura de financiación un crédito, siempre tienen que manejarlo de esta manera, porque yo no puedo plantear estados financieros aparte o sin tener en cuenta el endeudamiento. Ahora, si no hay endeudamiento, pues esto no aplica, ¿no? Porque el 100% lo va a colocar el inversor o el emprendedor que está, pues, tratando de implementar ese proyecto. ¿Ok? Bien. Aquí hay otro ejemplo. Si alcanzamos a trabajarlo, claro que sí. Bien. Aquí hay otro ejemplo este es como el ejercicio 1. Vamos a trabajar el ejercicio 2. Bien. Entonces, acá me hablan de un electrodoméstico que cuesta 5 millones y que se va a financiar de la siguiente manera. Este sí tiene cuota inicial, por ejemplo. Entonces me dice que el valor presente o el valor del crédito son 5 millones. Me dice que la cuota inicial son 500.000. ¿Sí? Me dice que las cuotas son 6 y que son mensuales. Importante ese dato, ¿cierto? Porque ya sé que tengo que trabajar con una tasa mensual vencida. Igual que en el otro ejercicio me dan una J, una tasa nominal del 30%, que como les dije, pues no puedo trabajarla dentro del ejercicio. ¿Cuál trabajo entre el ejercicio? La tasa efectiva, por eso se llama así, porque es la que efectivamente se liquida en una transacción financiera. Lo voy a tener que llevar a una mes vencido. Bien, ese proceso, como lo hicimos acá, lo vamos a trabajar con la fórmula de I igual a J sobre M. Es decir, que esa tasa será el 30% dividido en los 12 periodos. Llevemos esto a porcentaje y definimos que la tasa del 30% nominal mes vencido corresponde a una tasa efectiva de 2,5. Bien, entonces vamos a calcular la fórmula, ¿sí? O la cuota con el valor con la metodología de la fórmula y con función financiera. Entonces, esta con fórmula quedaría de la siguiente manera. Muy bien. Aquí hay que hacer una variación, ¿no? Digamos de esta fórmula, porque como hay una cuota inicial, a la P de la fórmula, que es el valor presente, le tengo que quitar esos 500, ¿sí? A los 5 millones le tengo que restar esos 500.000. Es decir, lo primero que hago es eh, al valor presente le quito esa cuota inicial. Bien. Y esto lo multiplico ya por el factor que está entre los corchetes cuadrados. O sea, I por 1 más I elevado a la cuota, a las cuotas, sobre 1 más I a la n menos 1.
Bien, entonces ahí ya encontramos que efectivamente la cuota, partiendo de esos datos de entrada, es 816,974,87. Puedo calcularlo también con la función financiera. Como ya dijimos, la función pago, donde me pide una tasa, un número de periodos, un valor actual que debe ir negativo, pero teniendo cuidado que como hay una cuota inicial a esos 5 millones, le quito la cuota de 500. Bien, y determino que efectivamente la cuota es la misma. Vamos a copiar, que eso es lo bueno de Excel, la tabla. Y vamos a copiarle 2 celdas más, porque la cuota o el crédito son de 6 cuotas. Bien. Aquí hay una variación y es que hay cuota inicial. ¿Sí? No hay interés nunca en la cuota cero de interés porque no ha iniciado el tiempo, pero sí sabemos que se va a amortizar el 100% de esa cuota inicial. Como no hay interés y amortización es la cuota menos el interés, pues se amortiza 500. Es decir, que realmente no arranco con 5 millones, sino con 4.500.000. Bien. Ya el resto es lo mismo que estábamos trabajando ahorita, o sea, llamar la cuota, inmovilizarla. El interés, que es el saldo por la cuota, por la tasa, perdón, efectiva. La amortización, que es la resta de estos dos. Y el saldo, que es el saldo anterior menos lo que estoy amortizando. Si bajo esa o arrastro esas fórmulas, efectivamente, me quedó perfecto el ejercicio porque el saldo del crédito me dio 0. Bien. Entonces, importante, chicos, recordar este concepto porque es importantísimo de acuerdo con lo que estábamos evaluando, que esa información afecta a los estados financieros. Si yo no incluyo esa información, si el proyecto tiene un crédito, pues voy a tener problemas con eh, la información de los estados financieros como tal. Muy bien, chicos, aprovecho este momentico para que ahí están visualizando mi pantalla. Sí, señor. Ok, creo que había una pregunta, no. No. Bien, aprovecho este momento para que por favor eh, diligenciemos la asistencia al encuentro. Bien, recuerden que se habilita por la opción módulos, asistencia, los datos de siempre, la herramienta, mi nombre y el tema. El tema de hoy es tablas de amortización. Les doy un minutico para que por favor hagamos esa gestión. Recuerden, tablas de amortización. Bien. Siempre, por favor, no olviden hacer este procedimiento. ¿Ya todo lo hicimos? Parece que sí. Muy bien. Por mi parte, sí. Bien, chicos, entonces siempre, siempre, por favor, no olviden hacer esta actividad. Ok, repito por lo que iniciamos. No olviden que se habilitó el día de hoy el parcial, se cierra el día martes. No olviden también que ya les compartí el link de la sesión TAP de la segunda entrega, donde la profesora Rocío les va a explicar o les va a dar unos tips para el adecuado desarrollo de esa segunda entrega. Esa va a ser el martes 4 de abril, este martes a las 6 p.m.
Bien. Recordarles también que el receso de Semana Santa iniciaría el miércoles, es decir, de hoy en 8 pues no tendríamos conferencia o encuentro sincrónico, nos volveríamos a ver el sábado, exactamente el sábado 15. ¿Ok? Ya para terminar, ¿hay alguna duda, inquietud que tengan, chicos? Muchachos. No, profe, ya estoy revisando la Mi asistencia. parte no, señor. Ok. Un tema importante es que el día de mañana, bueno, por mucho que me extienda, el día lunes ya deben tener las notas de la primera entrega. ¿Bien? Recuerden que nosotros tenemos pues 8 días para calificar esas actividades, pero digamos que yo trato de hacerlo siempre antes de ese tiempo estipulado. Por ende, yo creo que entre mañana o a más tardar el día lunes ya deben tener las notas de esa actividad. ¿Ok? Como ya no hay más inquietudes, chicos, pues vamos a dar término a esta conferencia. Voy a detener la grabación.